Witowski. ¿Cómo estás, estimado? Buenos días, te saludo con gusto. ¿Qué dices, Buenos Roy? días, Luis Alberto. A ver, ¿por dónde empezamos? Ayer, como hay tantas encuestas, y pues para mí tú eres de las pocas serias, por eso dije, porque en el mar que hay, ¿no? De números, y pues para mí tú Sí, eres garantía para que nos digas, eh, hay una medición de gobernadores interesante, cruzarla con otras que también son serias, hay que decirlo, y sobre gobernadores, prácticamente, ¿no? ¿Qué es lo que traes tú, por ejemplo, o Roy? sí. Bueno, nosotros traemos sobre varios, ¿no? Traemos la diaria del presidente, ¿no? Que estos 3 días subió. Por ejemplo, el caso Me Enamora lo hizo subir, pero acabamos de sacar un ranking de gobernadores, que ese siempre genera problemas, ¿no? Siempre genera problemas, ¿por qué? Porque todo el mundo quiere estar arriba, ¿no? Como si los hiciera mejores gobernadores, estar mejor reevaluados, ¿no? Pero está bien, les gusta verse guapos en el espejo, sino para qué se ven en el espejo. Entonces, a ver, lo que sacamos es, hay gobernadores que en donde lo mida salen bien evaluados y básicamente son dos, ¿no? Que es el de Yucatán y el de Sinaloa, ¿no? Mauricio Vila en Yucatán y Quirino Ordaz en Sinaloa. Prácticamente en todas las mediciones salen como que la población los ve bien, digámoslo así, ¿no? O sea, para no entrar a detalles de cómo gobiernan, al menos los ciudadanos están con buen ánimo hacia ellos. Y es de destacar, no son de Morena, ¿no? O sea, es decir, no es un arrastre del presidente a esos gobernadores, Ándale. sino es el trabajo de ellos, ¿no? Porque luego sí puede, pues no, aquí es unos del PAN, ¿no? Y otros del PRI. Así, de hecho, el caso de Quirino Ordaz es el único priista que está entre los primeros 13 o 12 evaluados, ¿no? Es el único priista que aparece ahí. Y al PAN no, al PAN le va bien en general, porque le va entre los primeros 13, hay 8 del PAN. Entonces, el PAN, digamos que no están mal evaluados sus gobiernos. Y los de abajo son gobernadores que tienen dos condiciones. Uno, que ya tienen desgaste de gobierno, no son nuevos gobiernos, el caso de Kiko Vega, el caso del Bronco, el caso de Silvano Aureoles. Y dos, que sus partidos, o el caso del Bronco, su no partido, les genera que no tienen una base de apoyo partidista o ideológico. Silvano Aureoles es el único gobernador perredista cuando el perredismo está en desaparición. El Bronco es el único independiente cuando no tiene partido, y Kiko Vega es un gobernador del PAN después de 30 años de panismo en Baja California, de un panismo prácticamente desaparecido en Baja California. Entonces, sí importa ir iniciando, generar algo de expectativa, importa tener un partido que te apoye, que es el caso de los gobiernos de Morena, que tienen, y lo digo específicamente, por ejemplo, por Morelos o por Veracruz, que hay un morenismo que te apoya, eh, pero bueno, este ranking de gobernadores que de repente molestó a muchos. Ujú. A ver, entonces, sí, bueno, más bien porque por los números, ¿no? Porque a lo mejor traen otras mediciones, ¿no? Traen otros números. Sí, Se puede bueno, sí, decir. mira, exacto, otros datos, como diría el clásico. Oye, por cierto, A la ver, aprobación promedio de los gobernadores para mí es bajísima. ujú, Aprobación promedio de 34%. Quiere decir que una medición de en 40 ya estás pues en los altos, ¿no? Arriba del 34 estás arriba del promedio. ujú. Y lo que me llama la atención es que, pero antes de eso, es que los dos mejores evaluados no tienen nada que ver con el arrastre del presidente, ¿eh? Así es, no tiene, es decir, no podemos decir, es que el presidente les traslada su aprobación o su imagen de no corrupción, o no, a ver, Yucatán prácticamente no ha ido mucho el presidente a Yucatán, y el gobernador ahí está bien colocado en el número uno. Y Sinaloa, ahí sí ha ido el presidente porque además se juega béisbol, entonces ahí sí se ha ido, eh, pero Quirino Ordaz tampoco es de Morena, no le puede decir de que, es que los morenistas lo apoyan. Incluso en la elección que le tocó a Quirino Ordaz del 18, pues prácticamente Morena ganó todos los municipios importantes, todos los distritos, las senadurías, es decir, no lo trasladó tampoco la aprobación al PRI, sino simplemente es él al que se le aprueba bien. Sí. A ver, y Claudia Pavlovich, la que veo que la traes en 15 en medio, ¿no? Por Que ejemplo. está a media tabla, aunque en términos, a ver, hay 11 gobernadores priistas, ¿no? Ujú. ¿Cuál que son? O 12 gobernadores priistas, y de los 12 gobernadores priistas es la segunda mejor evaluada después de Quirino.
Ah, ese es O un sea, dato es decir, interesante. sí, los priistas, Sí, digamos que están están en desgracia los priistas, y los únicos dos, los dos primeros, pues son los dos del noroeste, ujú. ¿no? O sea, sí, primero Quirino y segundo Claudia. Es decir, sí está en la tabla, su aprobación arriba del promedio, un poco arriba del promedio, eh, para los estándares que hay, yo creo que está bien evaluada, tiene un 36% de aprobación. Lo Sí, que es lo sí que es te iba a que, decir, porque hay otras encuestas incluso que la sacan también como la tercera mejor evaluada, ¿no? Contrasta, es decir, bueno, de hecho, y serias, hay que decirlo también. Creo sí, que sí, del sí, Financiero oye, y otras la ponen como la segunda, tercera mejor evaluada en el país. oye, ¿qué variable? Fíjate nada más, es la variable que le está pegando es seguridad. Y seguridad no porque esté mal, sino porque esté mal respecto a cómo estaba. O sea, la pregunta de cómo está la seguridad hoy respecto a hace un año, esa es la que la castiga, está en el lugar 30. O sea, ese es donde de las peores sale. Ah, ese es un dato Yo, muy yo, interesante. yo creo que la variable que impacta en la aprobación de Sonora de este momento es el cambio en la seguridad. Ujú. Oye, y no digo el nivel, sino digo el cambio, ¿por qué? Porque pueden haber estados mucho peores, ¿no? O sea, ni caso tiene mencionarlos, ¿no? Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Morelos, Veracruz, yo creo que Guanajuato, yo creo que está mucho, Jalisco, mucho Ujú. peor. Pero el cambio es que Sonora no vivía a los niveles que de repente aparecen hoy. Ujú. Al 30, a ver, ¿qué contraste? Está evaluado por encima de la media nacional como la segunda de los 11 periodistas, pero cae al 30 en seguridad. En seguridad. O sea, sí, en seguridad, el porcentaje de sonorenses que dicen que está peor la seguridad es 43, y solamente 14 dicen ha mejorado, 43 ha empeorado. O Ujú. sea, esa es la variable que más le pega. Pues interesante en este año, ¿verdad? O en Este el año, último, sí, sí. este año. Si la pregunta es respecto al año anterior. Ujú. Es de la seguridad respecto al año anterior, que de alguna manera tú lo puedes calificar respecto al mes pasado, pero la pregunta real es respecto al año anterior, ¿cuál es el nivel de seguridad? Ojo, no son datos duros, es nivel de percepción del sonorense. Impacta mucho también la ideología. Cuando ya te acercas a una elección, entonces todos sus opositores de repente se resisten a decir que la quieren, ¿no? Aunque estén bien. ¿Por qué? Porque apoyarla es casi casi como declarar que voy a votar por ella. Entonces empiezan a no cuando se acerca la elección también empiezan a polarizarse las opiniones. Uy, imagínate cómo se va a poner, y más aquí, ¿no? Es decir, Sí, y sí, se van a bueno, empezar de a por echar sí ya, de por sí. las culpas y de que tú sí, es que yo porque no Sí. fallé, Oye, pero pero el dato de que, oye, el PRI está bocabajeado, digamos, ¿no? Sus gobernadores están de la mitad para abajo, etcétera, y en términos, pues los dos del noroeste, primero Quirino y ella es la segunda priista mejor evaluada. ese es un buen dato, ¿no? Sí, sí, no, no, dentro del PRI, pues ellos dos se pueden parar a decir, ahora sí que como veo doy, o sea, pago por ver, porque pues, son los que salen mejor. Ese es un dato duro ahí interesante, yo creo, o Roy. Bueno, conclusión, Roy Campos. Conclusión es que los gobernadores están en crisis, los gobernadores en general, y que son pocos los que se salvan. Simplemente como dato, el promedio de gobernador es 34%, mientras que el presidente trae 63%. Entonces, Ujú. fíjate, nada más 30 puntos casi de diferencia entre una autoridad de otra. Pues sí, el ciudadano solo está viendo al presidente como autoridad. Y el único estado en donde el presidente no es tan bien evaluado como el gobernador es Yucatán. Antes eso no se daba. Antes los Y, gobernadores todos y es, estaban arriba del presidente. y es un balde de agua fría también para Morena. Bueno, sí, porque el presidente está arriba, pero a ver, ¿cuántos gobernadores de Morena hay? Ninguno está entre los cinco. Ah, bueno, Claudia Sheinbaum la Sí, traes en sí, sí, cuarto, claro, ¿no? y Rutilio Escandón. De hecho, fíjate, para los gobernadores de Morena, la variable corrupción los está totalmente López Obrador arropando. En la variable corrupción, de los 7 primeros, 5 son de Morena, donde ha disminuido la corrupción. Es decir, la comunicación que hace López Obrador de no somos iguales, somos distintos, Morena no es corrupto, esa les lleva un manto protector a todos los gobiernos de Morena. Ujú.
Y entonces ahí, en la pregunta corrupción, cada vez que hay un gobierno de Morena, no, ahora son menos corruptos. O sea, sí les beneficia. Sí. Además, la preferencia electoral en Chiapas y en Ciudad de México hay un gran morenismo, ¿no? Y el morenismo, bueno, cualquier partidismo, su primera reacción es a no descalificar a su gobierno, ¿no? Porque no se quieren sumar a la descalificación. Y allí donde hay morenismo, normalmente los gobernadores de Morena pues salen bien evaluados. Interesante. Roy, como siempre, te agradezco tu tiempo y estamos en contacto. Al contrario, Muchas gracias. Buenos días. Hablando de seguridad, me voy a nivel nacional con Alejandro Hope,